Sánchez, ella es especialista en economía familiar. Hola Celeste, ¿cómo andás? Celeste, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy Gracias. bien. Bueno, a ver, ¿qué recomendaciones darías a priori para quienes reciben su aguinaldo, sea mucho, sea poco, ¿no? Tiene que ver con la situación ya muy personal de la economía de familia, pero ¿cómo nos ordenamos? Bien, lo primero que necesitamos siempre es saber para qué vamos a usar esa plata, planificar el uso de ese dinero que llega, porque si no, como decían recién, uno lo espera, así como el agua en el desierto, el oasis en el desierto, Sí, pero también puede ser que te pase de largo el Claro. oasis si no hiciste algo, o algo que vos sientas que es útil. Eso es muy particular de cada uno claro. también, porque para uno puede ser pagar las vacaciones, para otro puede ser saldar una deuda y recuperar la tranquilidad, para otro puede ser usarlo ahora para las fiestas, hacer un viaje, hacer algún arreglo en la casa, en el auto. Es muy particular eso. Pero sí tenemos que saber siempre, para poder hacer el mejor uso posible, tenemos que saber siempre para qué queremos usar esa plata. Si todavía no tenemos ningún uso, la vamos a separar. Eso también es muy importante, porque si la dejamos junto con el resto de los ingresos o lo que nos quede todavía, si queda de ingresos del mes de diciembre, se nos va a ir en gastos comunes de todos los días y después se va a gastar y vamos a tener esa sensación de, uy, pero recibí un extra y no hice nada extra con esa plata. Claro. Entonces, Sí. todo eso se logra a través de planificar primero para qué se lo va a usar. Ujú. Ujú, Se bien. debería haber planificado antes, me imagino, ¿no? Hoy la mayoría está cobrando el aguinaldo, o sea que este razonamiento quizá venía bien a principios de diciembre. Si alguien no lo planeó aún, bueno, vos decís ser más ordenados o pensarlo ya Claro, mismo. claro, no importa en realidad, o sea, sí, se podría haber empezado antes, pero es mejor empezarlo ahora que no hacerlo, Mm, Sí. porque es un dato importante que necesitamos saber. Entonces, el uso, de nuevo, depende de las necesidades de cada uno, de las inquietudes de cada claro. familia, de los deseos de cada familia. Sí sirve también esto que vos decías de planificarlo antes, bueno, tenerlo en cuenta ya para los aguinaldos de Mm, 2026, que en el momento en el que uno sabe, porque ya el aguinaldo viene siempre los sí, mismos sí. 2 meses del año Claro. históricamente, entonces Mm, no es algo que nos sorprende sin saber que lo vamos a recibir. sí. A veces puede ser mayor o menor el número, Ujú. depende de qué cálculo habíamos sacado nosotros, si nos pagaron lo que corresponde o no también. Pero bueno, lo principal que tenemos que hacer es eso. Sobre el dinero que nos queda, si es que nos queda, una recomendación obviamente es guardarlo de alguna forma que Sí, nos genere algún tipo de ganancia, claro. para que ese tiempo que vamos a tener guardado ese dinero hasta que llegue el momento en el que lo vamos a usar, suponete que vos decís, bueno, lo voy a usar para las vacaciones, pero me voy a ir de vacaciones en febrero. Bueno, no dejarlo En en la el cuenta del saldo, banco, sí. digamos, en el disponible de la cuenta, por un lado, por esto que decía antes, de que no se mezcle con el resto del dinero y no corramos el riesgo de gastarlo, y Sí, aparte para que nos vaya generando alguna pequeña ganancia en este tiempo hasta que lo vayamos a usar. Eso se puede claro. hacer o en una reserva de una billetera virtual, Sí, por ejemplo, o en un fondo común de tal inversión cual. en el banco. Tal cual. Celeste, tengo una consulta, porque mucha gente está muy endeudada, ¿no? Con las tarjetas explotadas o con deudas, ¿no? Sí. De muchos, en muchos sentidos. Y Ujú. yo pensaba recién, ¿no? Vos vas a cobrar el aguinaldo, cobras una plata, eh, ¿qué haces? ¿Tratás de achicar esas deudas o lo usás para consumo y las deudas que sigan como están y bueno, ya veremos el año que viene? ¿Qué pensás vos al respecto? Depende mucho de los intereses de Mm, esas deudas y de la urgencia que nosotros tengamos en pagarlo. sí, Si son deudas de tarjeta de crédito, obviamente conviene saldar eso primero, ujú, si es que ese dinero alcanza, porque la realidad es que hay muchas familias que están endeudadas por el valor de 2 o 3 sueldos y ahora sí, van a cobrar medio sueldo, sí, sí. entonces quizás no les hace demasiada No les resuelve diferencia, demasiado. pero sí algo importante a tener en cuenta es que si hay deudas con más de una tarjeta,
lo que no conviene es poner un poquitito en cada una, porque en realidad ninguna deuda baja significativamente. Sí. Entonces, es mejor usar todo lo que puedas para tratar de ponerte al día lo máximo posible con por lo menos una de las tarjetas, que esa deje de sumar intereses. Si querés, ya la das de baja o terminás de refinanciar si te quedó algo o lo que sea. Pero lo que no sirve es poner un poquito en cada una, porque Claro. suponete que vos decís, bueno, no sé, cobro 600.000 pesos de aguinaldo, 800.000 pesos de aguinaldo, y digo, no me sirve poner 150, 150 y 150, porque no hace diferencia ese número en una Mm. deuda de repente 1,5 millones de Sí, sí, pesos. sí, 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 ¿Sí? sí, tal cual. Entonces, en ese caso sí está bueno aclararlo como para poder aprovechar al máximo esa plata. Celeste, te consulto en general, de acuerdo a lo que venís observando y en base a cómo asesorás a la gente que te consulta, ¿cómo la gente empieza a distribuir ese aguinaldo y en qué lo gasta mayormente? En general, primero en saldar deudas. Hay Siempre. mucha gente que Mm, está esperando recibir el aguinaldo, ya sea porque se puede poner al día con la tarjeta, porque puede devolver plata que le prestaron, y el poder ganar o recuperar esa tranquilidad de decir, bueno, no me van a seguir llamando del banco para ver cuándo voy a claro, pagar, claro. sé que no va a pasar a un estudio, a una instancia prejudicial, o sé que le voy a devolver la plata a esa persona que después voy a ver en la cena de Nochebuena, y ya está, me Mm, saqué eso de encima. claro. Bueno, ese es un uso muy importante y que realmente, más allá del beneficio en sí de haber saldado la deuda, lo que más beneficia es la tranquilidad, porque hay mucha gente también, y eso es algo que se observó y se estudió a lo largo de todo este año, la relación entre el estrés y los problemas económicos, Sí, porque Mm. es obvio que tener sí. problemas económicos te trae preocupaciones, te trae problemas para dormir, te trae peleas en tu familia. Mm. Entonces, cuanto antes vos puedas empezar a recuperar esa tranquilidad, lo vas a ver como beneficio, obviamente, todos los días. Ujú. Excelente. ¿Cómo la última, que me parece que es la más difícil, por lo menos para mí, viste, cuando vos sabés que ya te va a llegar el aguinaldo, un alivio, te Sí. va a entrar una bocanada de aire, decís, bueno, ¿sabes qué? Esto que no quería gastar, lo gasto, total, ya llega el aguinaldo. Che, hagamos un asado, dale, bueno, listo, yo invito, ¿me entendés? Porque te relajás, porque decís, ya está, mañana pasó por el aguinaldo y se solucionan los problemas. ¿Cómo trabajamos esa parte interna que es la más difícil? Sí, es la más difícil. Sí, 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 porque de hecho se dice que el manejo del dinero es 20% conocimiento y 80% Emocional, autocontrol. sí. Totalmente, ¿no? Es muy importante eso, Mm. pero también hay una realidad. Lo primero que uno piensa es, me lo merezco, para Eso, eso Claro. trabajo, claro. me quiero dar un gusto, no puede ser que no sea dueño o dueña de darme un gusto. Entonces, en ese caso, lo ideal sería, si sabes que no vas a usar, o que no lo necesitas ahora mismo para otra cosa más urgente como ponerte al día con la tarjeta, por ejemplo, y está perfecto que quieras hacer un asado y que quieras invitar vos, poner un límite o un número, mejor dicho, como para que sea un poco más amable la palabra, poner un número a eso que vas a gastar y que no sea todo el aguinaldo, porque hoy es un asado, mañana es Claro. una salida, Sí, sí, Claro. tal pasado cual. es otra cosa y se te fue todo el aguinaldo. Entonces, ¿querés invitar a un asado? Genial, ¿cuánto necesitas para ese asado? Ujú. Usas toda esa plata sin culpa, eso también es Sí, importante, claro. Qué, porque qué si lo vas a complicado hacer y lo vas a manejar hacer la culpa. con culpa Claro. y quejándote, no sirve tampoco porque no lo vas a disfrutar. Entonces, separa esa plata, invita, disfrútala, y al resto le buscas un uso o lo guardas. Mm. Entonces, ahí tenés como los dos usos: el poder aprovecharlo en otro momento y el poder darte un gusto ahora también. Bueno, y después viene enero, ¿no? Que también se vienen meses complicados en esta economía argentina. Depende para el rubro, por supuesto, y cómo trabaje cada cual, pero en general también, ¿no? El aguinaldo sirve a veces como ese puentecito, ¿no? Sí, tal cual. Cuando no son meses complicados en la Sí, Argentina, Sí. igual, tal ¿eh? cual, tal cual. Pero sí, es verdad, hay mucha gente que aprovecha porque dice, bueno, yo ya sé que gente que quizás tiene un emprendimiento o un Eso. negocio y un trabajo en relación de dependencia, entonces sabe que durante enero van a bajar las Mm. ventas, porque para la mayoría de los negocios, salvo cuestiones estacionales, pero la mayoría de los negocios tienen como su pico ahora para las Sí. fiestas y después baja en enero. Entonces, bueno, tener esa plata guardada
primero te compras el asado, invitas a todos y después guardás el resto de la plata para afrontar, aunque sea algún pago de enero, decir, Claro, bueno, sé que sí, tengo, sí, sí. voy a poder ir al supermercado tranquilo, pagar parte de la tarjeta Sí, sí, sí. y como que te vas dando tranquilidad para tu yo de enero de Totalmente. 2026. Totalmente. Celeste, gracias. Gracias. Que tengas un buen fin de Muchas año. gracias a ustedes. Felices fiestas. Buen Un día. abrazo. En esta Igualmente, época, gracias. Hasta luego. Adiós. Caro, también ocurren otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con las recibidas. Sí, Si uno varias. camina por el centro, a la tarde, a la mañana, te encontrás con las caravanas de los recibidos que van tocando bocina, bailando, etcétera, etcétera. Y la Plaza Independencia es el destino de muchas de estas caravanas, al menos por un rato, pero siempre pasan, dan una vuelta por la plaza. ¿Esto genera algún tipo de preocupación en las autoridades de la municipalidad? Porque la verdad que la dejan muy sucia, ¿no? A la plaza después de todo esto. Y hablamos justamente con Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos del municipio, y nos decía lo siguiente.